Juan, la verdad es que parece haber una dicotomía acá. Por un lado, lo que ha sucedido, ¿no?, con la masacre, ¿no?, del 7 de octubre, que por parte del grupo Hamás, que entra en territorio israelí, mata a 1.200 personas, se lleva a rehenes, y por otro lado, la ofensiva israelí para poder recuperar los rehenes, pero también hay una crítica muy grande desde la comunidad internacional con respecto a el escalamiento de la violencia, ¿no?, si es proporcional a lo que están buscando. Entonces, parece que por un lado se están abriendo las aguas en ese sentido. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que, por supuesto, no podemos disociar un hecho del otro. Como decía Gonzalo recién, para buena parte de la población israelí y para buena parte de los aliados de Netanyahu, recordemos que Netanyahu en el Parlamento israelí tiene una coalición, sostiene su gobierno con un grupo de partidos de ultraderecha ortodoxos. Y toda esa coalición de gente le pide, bueno, no podés hacer nada más que recuperar los rehenes. Cualquier señal del parte del gobierno de Netanyahu en contra de eso da una señal de debilidad. Entonces, fue tan cruel, fue tan dramática la ofensiva de Hamás en octubre, que de alguna manera es como que el gobierno de Netanyahu se ve obligado a sobrereaccionar. Eso es un poco lo que algunos consideran. Pero obviamente Israel es un país que hoy está perdiendo reputación por parte de la comunidad internacional, que le llama la atención y está perdiendo un poco de apoyo sobre la respuesta que está dando. Y como decías vos, tal vez sobre exagerada, digamos, ¿no? Pero de alguna manera Netanyahu se apoya en esa sobrereacción, y cualquier intento de diálogo con Hamás se ve bloqueado porque Netanyahu exige la recuperación de los rehenes. Mi impresión es que Israel va a avanzar aún sin el apoyo de la comunidad internacional. Bueno, pero hay un apoyo del cual no puede prescindir, que es el de Estados Unidos. Sí, pero también el gobierno de Estados Unidos, y en parte por cuestiones internas, porque este año hay elecciones en Estados Unidos y Biden ve con preocupación que varios sectores progresistas son muy pro-Palestina. Recordemos que en las últimas semanas hubo una serie de acampamentos en universidades estadounidenses, es decir, el clima interno en Estados Unidos con este tema está un poco álgido. El gobierno de Estados Unidos también le ha dicho a Netanyahu, bueno, tenés que tratar de mantenerte dentro de los límites del derecho internacional, más allá de que reconocemos tu derecho a defenderte y tu disputa con Hamás y la necesidad de buscar los rehenes, necesitas estar a derecho internacional. Es decir, el mismo Biden le ha hecho saber eso a Netanyahu, que insisto, está comprometido con una reacción, yo creo, exagerada, en parte por sus demandas internas. Gonza Báñez está todavía en contacto con nosotros, tenemos la posibilidad de seguir en vivo desde Israel y quiere hacerte una pregunta, Juan. Sí, ¿cómo anda Juan? Y gracias, Mariana. Primero quería contar algo muy pequeño que nos sucedió hoy y está relacionado también con la pregunta que le quiero hacer a Juan. Hoy, durante el recorrido que realizamos en Cisjordania, en Palestina, nos cruzamos particularmente con un joven de 23 años que atendía un comercio cerca de Belén, y él nos decía, miren, la verdad que lo que hizo Hamás está pésimo. Nosotros, los palestinos, no pregonamos con el terrorismo de Hamás. Nos parece que es una locura, porque aparte nos generó esto, y miraba y señalaba un comercio vacío, comercios cerrados en la principal avenida ahí de Belén, que habitualmente estaba abarrotado de turistas, y hoy no había absolutamente nadie. Pero al mismo tiempo decía, pero también lo que está haciendo Israel de atacar y asesinar a muchos civiles, inclusive entre la Franja de Gaza, también nos oponemos. Básicamente nos oponemos a cualquier guerra. Todo tipo de guerra está mal. Y a eso yo le pregunté, bueno, ¿y cuál piensan que es ustedes la solución? ¿Cuál es el camino por el cual se podría salir de esta situación? Y me respondió, la verdad que siento que no hay salida. Creo que no hay solución. Entonces, te quiero trasladar esta misma consulta, Juan, ¿no? Porque acá se cruzan las cuestiones geopolíticas, por ejemplo, como Estados Unidos y las Naciones Unidas, se cruzan las cuestiones políticas internas de Israel y se cruzan las cuestiones religiosas, ¿no? Estoy acá en Jerusalén, la tierra de tres principales religiones del mundo, donde convergen y en algún punto donde empezó también el conflicto y ese choque religioso. Pero, ¿cómo se puede llegar a buscar una salida entre tanta complejidad y donde hay una ensalada de cuestiones que hacen difícil justamente llegar a ese intento, por lo menos, de solución de conflicto?
Sí, Gonzalo, definitivamente estás marcando un punto clave que es la complejidad de varias líneas que se interponen y de hecho en el discurso público mucha gente confunde al judaísmo, por ejemplo, con Israel, con el sionismo, con Netanyahu y en realidad todas esas cuestiones en realidad son separadas. De hecho, hay muchísima oposición interna en Israel al gobierno de Netanyahu, hay muchísimos sectores progresistas en Israel que son contrarios a Netanyahu y vos mismo señalabas recién una serie de manifestaciones en contra de su gobierno. Yo creo que lo que pasa en Israel hoy y también del lado palestino es el conflicto fue ganado por los extremos de ambos lados. Es decir, en algún momento, yo lo pongo a mediados de los 90, pero se puede discutir, la opción moderada en Palestina y en Israel fue perdiendo lugar frente a los extremistas. Y yo creo que hay un montón de palestinos y un montón de israelíes, y no digo judíos, digo israelíes, que están a favor de, obviamente, un acuerdo de paz. Hoy a mí, la verdad, me parece muy difícil porque creo que la cuestión palestina, justa, tal vez moralmente encomiable, fue atrapada por el terrorismo de Hamás, porque al interior de la causa de Israel hoy está en manos de un gobierno como el de Netanyahu, que está apoyado por extremistas religiosos que además ven un compromiso religioso, una especie de mitzvah en esto, ¿no? La idea de, bueno, hay que crear el Israel de la Biblia, ¿no? Es decir, Israel tiene que tener la extensión que marca la Biblia. Entonces, frente a todo eso, yo hoy creo que realmente es muy complicado. Y a todo eso, el ataque de octubre, lo único que hizo fue exacerbar los ánimos. Es decir, nadie quiere dar una señal de debilidad ahora. Es decir, el gobierno está obligado a buscar los rehenes, está determinado a destruir a Hamás, cueste lo que cueste. Y tenemos entonces las consecuencias humanitarias que estamos viendo en Gaza. Se cortó la llamada, May, si me quieren llamar de nuevo. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Gonza, que en estos momentos no nos está pudiendo escuchar. Elena, te pido que te sumes por favor a esta conversación que vamos a tener con Gabriel Ventas Gales, analista internacional, está allí en Israel y le damos la bienvenida. Gabriel, buenas tardes para... ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, hay alguna cuestión que acaba de marcar Juan Negri en la que me quiero quedar. El tema de los extremismos y la moderación. Parece que toda esta escalada, no solo de violencia, sino también de ofensiva y contraofensiva, ha generado también que la moderación haya quedado de lado en un gobierno que parece estar por el lado más de vamos a ir por absolutamente todo. No sé cuál es tu opinión. No creo que es un error conceptual teológico importante, el análisis que acabo de escuchar. Porque desde el punto de vista teológico, el judaísmo, la tierra es menos importante que la vida, ante todo la vida, y se puede ceder a territorios si es que se puede conseguir paz. Teológicamente un judío solamente puede renunciar a su vida en 3 condiciones, que no la voy a detallar ahora. En cambio, en el Islam tradicional y en su versión radical islámica, el judío y el cristiano pueden vivir bajo el Islam en un estatus de dimitud, de dini, y no se acepta ninguna frontera de ninguna entidad judía independiente, en tierra santa islámica y en posesión del Islam tradicional que se llama Waqf al-Islamía, en teología islámica. Entonces el paralelismo y considerar que estamos en manos de 2 extremistas es un sin razón simplemente. Muy bien. Elena. Nada, bueno, yo me quería centrar a lo mejor en una cuestión más pragmática y menos ideológica, que es el tema de la ayuda militar estadounidense. El gobierno de Joe Biden frenó el envío de 3.500 bombas, pero fue una decisión simbólica porque semana después anunció el envío de otro paquete de $1.000 millones. Quiero saber si crees que la posición de Estados Unidos respecto al conflicto con el contexto de la campaña para las presidenciales del 5 de noviembre puede tener incidencia en nuevas decisiones que tengan que ver con el freno de la ayuda militar, o si es simplemente, digamos, un mensaje puntual que quiso mandar en ese momento el gobierno de Joe Biden por la campaña en Rafah. Yo creo que hay una relación directa entre cuanto más esté a punto de ser derrotado Joe Biden, más vamos a ver reacciones como la que acabas de nombrar. Creo que evidentemente está siendo criticado por la extrema izquierda dentro de su partido y también por el voto musulmán dentro de su país. Entonces,
por un lado, él ideológicamente está muy cerca de Israel y hace cosas concretas para ayudar militarmente a Israel, y por otro lado emite este tipo de declaraciones o deja que Blinken, que tiene una ideología diferente a la suya, maneje las relaciones bilaterales. Yo creo que hay una relación directa entre una cosa y la otra. La reacción de Joe Biden tiene que ver con las elecciones internas en el país. Bien, ¿crees que de alguna manera, más allá de que es verdad, todo tiene que ver para Joe Biden con lo que va a pasar en Estados Unidos, pero que repercuta en forma directa en lo que puede ser la ayuda a Israel, ¿vos crees que esto no va a pasar? Sí, puede ocurrir, principalmente no en el frente de la Franja de Gaza. El frente de la Franja de Gaza prácticamente se está resolviendo de alguna manera. Creo que es muy importante el otro frente, que debería quizás haber explotado ya, y es el frente de la posibilidad de un ataque bélico contra Hezbollah. Si Israel quiere atacar a Hezbollah, y debería hacerlo desde el punto de vista lógico, debería contar con un apoyo político sustancial de Estados Unidos, que creo que ahora no cuenta. Bien. ¿Y cabe la posibilidad, con esta pérdida de apoyo internacional, más de 35.000 muertos en la franja, muy cuestionado la estrategia de Netanyahu en la Franja de Gaza, de que Israel vaya poco a poco perdiendo ese apoyo internacional y que se convierta en lo que algunos medios ya denominan un paria? Mira, yo ante todo suelo no repetir la cifra que me da Hamás, que es la que acabas de nombrar. Considero que un grupo radical islámico en general, como parte de su ideología, es mentir a Occidente como parte de la norma, que significa en árabe taquía. Yo en general no compro las cifras que me da Hamás, y de hecho incluso es la cifra aceptada ahora mismo por la comunidad internacional, la cifra de consenso, digamos. Sí, de hecho, los derechos humanos de la ONU ha dicho que esa cifra es mentira, y hay 10.000 personas que no pueden justificarse. O sea que yo intentaría no repetir una cifra que evidentemente es falsa, porque además conozco cómo ocurre, lo que ha ocurrido en otros combates anteriores entre Israel y Hamás, en donde la cifra no tenía que ver con lo que declaraba Hamás durante la guerra. Pero si tu pregunta es si puede transformarse Israel en un paria, mira, yo creo que hay que diferenciar entre lo que son los gobiernos europeos, principalmente, y las opiniones públicas o los medios de comunicación. Gobiernos europeos centrales e importantes como Inglaterra, Francia y Alemania, sus gobiernos apoyan claramente las medidas militares del Estado de Israel, porque saben, entre otras cosas, que el efecto de no derrotar al radicalismo islámico puede verse también localmente en atentados dentro de sus países. O sea que creo que los gobiernos son claramente pro-Israel en esta guerra específica. No es lo mismo medios de comunicaciones, y no es lo mismo tampoco en... Bueno, el cuestionamiento ha venido por parte de líderes, no solamente por medios de comunicaciones, y puntualizar, para cerrar mi pregunta, que reitero que la cifra de 35.000 muertos es la cifra de consenso en la comunidad internacional y la cifra respaldada por la Organización de Naciones Unidas. Nosotros no damos información falsa, sino que repetimos o recabamos la información y aceptamos la información que sea desde organismos internacionales con tanta reputación como la ONU, ¿no? No hay especialista hoy en temas militares que repita esa cifra. O sea, lamentablemente... Esa es una opinión ideológica. No, te invito a ti, a cuando termine esta guerra y veas los números reales, que sabemos los que nos especializamos en Medio Oriente, que te pregunto si vas a ir frente a la cámara y vas a decir que durante todos los meses han repetido varios medios de comunicación cifras dadas por Hamás. Yo no sé si lo van a hacer. Muchos medios de comunicación sí dicen, estas son cifras ofrecidas por Hamás. No todos los medios de comunicación repiten 35.000 muertos, y no repiten que la mayoría son civiles y mujeres, como suele hacer Hamás. Bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer. Bueno, esto es lo que es el conflicto, ni más ni menos. Es el tratar de entender la situación, primero, de un conflicto que nos es geográficamente distante, y que además nosotros en un país como Argentina, como somos la conformación nuestra, también con a veces dificultades para entender algunas cuestiones que tienen que ver con ideología religiosa, nos ponen en una situación de tener que entender culturas y situaciones que nos son ajenas. Sin embargo, tratamos de hacer lo mejor posible con las cifras, como dice Elena, de organismos internacionales con reputación, sacando a las distintas voces que nos puedan dar su parecer también, para nosotros poder elaborar finalmente una síntesis de todo esto, que no deja de ser dificilísimo. No quiero que esto quede como, bueno, uno dice, el otro dice, esto es una guerra. Es así, con todas las consecuencias que tienen, con la violencia, con la muerte, con la información y desinformación, con todo lo que eso conlleva.
y nosotros en medio de un conflicto tratamos de entender qué es lo que sucede. A veces lo haremos con mayor facilidad, otras veces nos costará más, pero aquí estamos para darles la información a ustedes. Gonzalo Báñez está allí en Israel.